Hola, hoy les voy a contar una audioleyenda japonesa llamada El pescador y la tortuga. Quédate para descubrir las razones que llevaron a este pescador al fondo del mar y cómo logró vivir más años que un ser humano normal, durante los cuales nunca perdió su juventud. Suscríbete y apóyame con un like para saber que te gusta este contenido. Ahora vamos con esta audioleyenda. Una tortuga gigante volvió al mar, pero debido a su lento avance, un grupo de niños la alcanzó. Inmediatamente, los infantes empezaron a molestarla. La golpeaban, empujaban y con cada ataque se reían como si aquello fuese causa de carcajadas. Estos fantoches infantiles incluso la maltrataron de una manera desdeñable. La tortuga estaba sobre la arena, intentando zafarse de tales estúpidos, cuando un joven pescador fue en su ayuda. Urashima, el pescador, se interpuso entre el animal y sus maltratadores, pero estos no estaban dispuestos a dejar tal tarea inconclusa, por lo que arremetieron en contra del hombre. Este solo quería salvar a la tortuga, no iniciar una pelea, así que les ofreció dinero a los matones, quienes aceptaron y se fueron con las monedas en sus bolsillos. Esta acción salvó la vida del reptil y le permitió continuar su camino al agua. Urashima se la quedó viendo mientras el animal lentamente se acercaba a las olas. Una vez, después de varios minutos, que la tortuga desapareció en el mar, el pescador continuó con sus labores. Al día siguiente, Urashima, el pescador, salió en su bote muy temprano. Obviamente, se dirigió mar adentro para pescar. Al avanzar la mañana, ya tenía una cantidad considerable de pescados, pero no lo suficientes. Así que aún estaba utilizando la caña de pescar cuando oyó una voz que lo llamaba. Sí, a él. Más de una vez pronunció su nombre. Se sorprendió porque estaba en medio del mar, sin botes, ni barcos, ni menos gente cerca. No había explicación para tal hecho. Nervioso, se dio media vuelta. La voz venía de su retaguardia. ¡Y qué mala suerte! Al menos podría ir de frente, así él ya sabría de qué se trataba. Y no era nada malo, nada que le afectara, ni sirenas, ni kraken, ni ninguna especie de monstruo marino. Era una tortuga, precisamente la misma tortuga que él había rescatado el día anterior. En cuanto la vio y ella comenzó a hablar, los nervios se extinguieron. El animal le explicó que ella servía a la reina de los mares y que esta reina quería conocerlo debido al rescate que Urashima había llevado a cabo en favor de la tortuga. La petición lo sorprendió, pero no impidió que dejase la pila de pescado, la caña y el bote atrás. Se lanzó al agua y siguió a la tortuga para conocer a la reina de los mares. Urashima fue guiado hasta el Palacio de Dragón, un castillo submarino hecho de coral, perlas y cristal. Es el hogar de la reina de los mares y desde allí gobierna el océano. El hombre estaba asombrado. No sabía qué lo sorprendía más, si la belleza de aquel lugar o el hecho de que aún no se había ahogado. El joven pescador fue bienvenido inmediatamente. Lo atendieron como si él fuese el mismísimo monarca del mundo, y todo por una acción bondadosa. Lo alimentaron a raudales y lo alojaron en una de las mejores habitaciones del palacio. La reina de los mares fue muy amable con él y se mostró muy agradecida. Así pasaron 3 días. Al cabo de ese tiempo, Urashima comenzó a extrañar a sus ancianos padres, por lo que se despidió de sus anfitriones. Sin embargo, la reina de los mares le pidió que no se fuera aún, que esperara unos minutos a que ella volviera. Entonces, el pescador la esperó. Cuando regresó, la reina de los mares le entregó a Urashima una caja mientras le decía que no debía abrirla jamás. El joven pescador volvió a la playa. Caminó entre las olas lentamente. Se alejó de la playa en dirección a su casa. En el trayecto, sus mojadas ropas dejaron un caminito de humedad en la tierra. Sin embargo, esto lo tenía sin cuidado a Urashima, pues se concentraba en su entorno. Habían transcurrido 3 días, solo 3. A pesar de esto, todo le resultaba nuevo, como si aquella fuese la primera vez que pasaba por allí. Incluso nunca había visto esos rostros con los que se topó en el trayecto. No los conocía. No reconocía ni a esa gente ni ese lugar, a pesar de que él había nacido y vivido toda su vida allí. Pero eso no fue lo peor. Su casa estaba irreconocible, llena de polvo, telarañas, muros en mal estado y sucios, ventanas y puertas rotas. Estaba abandonada. Hacía mucho, mucho, mucho tiempo. No entendía lo que estaba ocurriendo, así que preguntó a alguien que pasaba qué había ocurrido con las personas que vivían en esa casa.
Esta persona le dijo que esos ancianos dejaron de existir hace mucho y que sufrieron muchísimo después de que su único hijo, que vivía con ellos hasta entonces, se había ahogado. Basándose en la joven apariencia de Urashima, esta persona mencionó que aquello pasó mucho antes de que el pescador naciese. Urashima se quedó solo con sus reflexiones sin darse cuenta de que la otra persona se había ido. Entonces comprendió que aquellos 3 días que pasó en el submarino Palacio del Dragón equivalían a muchos años en el mundo de los humanos, tal vez cientos de años o más. Por supuesto que extrañaba a su familia, pero él quería seguir viviendo, así que reparó en la casa de sus padres y se quedó a vivir allí. Además, añoraba el tiempo que pasó en el Palacio del Dragón. Esto fue el motor de lo que sucedería después. Un día, la caja que la reina de los mares le había dado llamó su atención. Deseaba volver a aquel palacio y creyó que si abría la caja podría lograrlo. Con esto desoiría el consejo de la reina de los mares. No lo pensó ni le importó. Ya lo había abierto y ya se encontraba detrás de la nube que había salido de la caja. La nube se dirigía a la playa y también él. En un comienzo, su capacidad física era la de cualquier joven sano de su edad, pero con el pasar de los pasos, una lentitud lo atrapó. No se trataba de cansancio, era, más bien, debilidad. Debilidad en sus articulaciones, músculos y huesos. Para colmo, la piel de sus manos y brazos se había arrugado con mucha rapidez, como si hubiese pasado tiempo bajo el agua. Pero sabía que no era así. Estaba camino al mar, no en él. Correrle era imposible. Apenas caminaba. Sentía que necesitaba un bastón o tal vez un burro para continuar. No podía solo. Su cuerpo no respondía como él lo hubiese querido, pero su mente, sí. Esta le decía que aquella caja no contenía el secreto para volver al Palacio de Dragón, sino que guardaba sus años de vida, los que habían transcurrido durante esos 3 días, y por eso la reina de los mares le había aconsejado que jamás la abriera. Lamentablemente, lo comprendió cuando era muy tarde. Ya no podía hacer nada. Estaba en el suelo, con los ojos fijos en un punto del cual jamás movería hasta que otras personas cerraron sus ojos, lo taparon con una manta y lo sacaron de allí. Hasta aquí la audioleyenda de hoy. ¿Crees que Urashima se merecía un final solitario a pesar de sus acciones en favor de la tortuga? ¿No debería haberle advertido a la reina de los mares del peligro que para él significaba abrir esa caja? Quiero decir, haber sido más específica. ¿No crees que vivir cientos de años y verse joven a la vez es suficiente recompensa? Comparte tu opinión, te leo en los comentarios. Personalmente, decidí hablar de esta audioleyenda porque me pareció interesante cómo se recompensaba a alguien por hacer el bien de manera desinteresada. Si a ti también te gustó, dale al botón de like para que sepa que también te gustó esta leyenda. Suscríbete para conocer nuevas audioleyendas y comparte esta leyenda con tus conocidos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final. Dame ideas de nuevas leyendas o historias para contar en el canal. Te leo. Adiós.